Vamos a iniciar una nueva serie entonces en esta hora y vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías, el capítulo 9. El profeta Jeremías, el capítulo 9. Versículos 23 y 24. Jeremías 9, versículo 23 y versículo 24, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Hoy vamos a estudiar una nueva serie que la he titulado 7 atributos de Dios. Vamos a estudiar 7 atributos de Dios. Dios, en su esencia y en su carácter, tiene muchos más atributos que solo 7, ¿cierto? Pero quiero que estudiemos 7 atributos de Dios, 7 principales atributos de Dios. Y para esto hemos empezado a leer estos versículos de Jeremías 9, versículo 23 y 24. Para entender lo que Dios le dice al profeta. Y es muy claro cuando dice que no debemos alabarnos en nuestra sabiduría, que no debemos alabarnos en nuestra valentía o en nuestra fuerza, que no debemos alabarnos en la riqueza ni en nada de esas cosas. Si hay algo en lo que el ser humano debe ser digno de alabanza, es en entender y conocer ¿a quién? A Dios. Entender y conocer a Dios. Y a través de estas 7 características o estos 7 atributos, vamos a conocer un poquito acerca del carácter de Dios. Cómo Él piensa, cómo Él actúa, cuál es su esencia en su carácter y en su manera de ser. Siempre el ser humano a través de los tiempos ha demostrado su arrogancia y orgullo en las capacidades propias de su inteligencia, raciocinio, en general, inteligencia y raciocinio. El ser humano cree ser autosuficiente en todas las cosas, apoyándose, lógicamente, en su inteligencia, en su sabiduría, en su riqueza, en su tecnología, en su influencia o incluso en su fuerza física, jactándose y alabándose a sí mismo, creyendo que lo que tiene o lo que es porque él mismo lo ha logrado, lo ha conseguido. Y no nos damos cuenta que hay un Dios en los cielos que es todopoderoso y el que da la licencia al ser humano de hacer o de no hacer. De ahí la importancia de que, del por qué, Dios permite que la arrogancia del hombre sea castigada para aprender a ser sencillo o para que aprenda a ser sencillo y humilde, para aprender a conocerle. A veces Dios permite que nuestra arrogancia o nuestro orgullo sea castigada o sea afligida o sea pasada por un proceso para que ahí sí reconozcamos a Dios. Hay una historia que yo creo que usted ha leído en el libro de Daniel y del rey Nabucodonosor habla ese libro y dice que estaba el rey en su palacio un día y mira desde un balcón todo lo que él había conseguido y dice el rey en su arrogancia que eso, lo que él veía y todo lo que él poseía era porque él mismo lo había conseguido. Inmediatamente se oyó una voz en el cielo que le dijo: hasta aquí será
tu reino y serás como un animal. ¿Sí? ¿Lo han leído en Daniel? Inmediatamente en ese mismo instante quedó como loco y perdió su reino. Y Dios permitió que pasara esto con ese rey que tenía todo, que creía que había conseguido todo por su fuerza, para que entendiera que todo el dominio, que todo el poder, que toda la autoridad y que todo lo que somos o no somos viene por el permiso ¿de quién? Del Señor, de Dios, de Jehová, como dice la Biblia. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? El primer paso para nosotros poder conocer a Dios es a través de su palabra. Y creo que es el único. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Ese yo soy aparece en Juan capítulo 1, versículo 1, de la siguiente manera. Usted yo creo que lo ha leído varias veces. Vamos a leerlo y dice, Juan 1, versículo 1, dice así, en el principio era el verbo. Esta palabra verbo se traduce también como palabra, que es en el original logos. Acuérdese usted que el Nuevo Testamento está escrito en griego y la palabra que aparece ahí es logos, que se traduce como verbo, pero también se traduce como palabra. Y dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora mire, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? O sea que la palabra que es Cristo, que es el verbo, es el único que le ha dado ¿a qué? A conocer. ¿A quién? A Dios. La esencia de Dios, la ciencia del Padre. ¿Dónde nosotros tenemos la palabra? No es en otro lugar, sino en las Sagradas Escrituras, lo que conocemos como la Biblia. Ahí es donde nosotros podemos ver la palabra revelada. La palabra revelada está ahí. Entonces, en su palabra están descritos los atributos que le caracterizan. En este estudio vamos a mirar entonces 7 características o atributos divinos. Cuando hablamos de estos atributos de Dios, hacemos referencia a rasgos o cualidades de su persona, las cuales muestran su carácter, su esencia, que nos ayudan a entender cómo es Él, cómo es Él, cómo es Dios. Una imagen de Dios en el ser humano puede estar totalmente distorsionada de la realidad. Hay una canción que yo he escuchado que como Dios, un vallenato, como Dios está en el aire, por eso no tiene amigos. No sé si la han escuchado. Como Dios está en el aire por allá arriba, por eso no tiene amigos aquí abajo. No tiene amigos. Y yo me pongo a pensar y analizo. Yo analizo todas las canciones que yo escucho, yo las analizo. Y entre esas esa. Y me pongo a pensar, ¿será que la persona que escribió esa canción conoce a Dios? No lo conoce. Su mente está entenebrecida, su mente está enceguecida y por eso habla así de Dios. La imagen que el mundo tiene de Dios es una imagen totalmente distorsionada, porque no le conoce. Muchos de los que asisten a la iglesia cristiana, a la iglesia de verdad, tampoco tienen una imagen correcta de Dios. O también no tienen una imagen correcta de Dios. No tienen una imagen correcta de Dios. ¿Por qué razón? Porque consideran a Dios como a alguien que no es. Por eso es necesario que nosotros podamos entrar en este pequeño estudio
para conocer un poquito de Dios y poder acercarnos a cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo es que Él nos ayuda, qué es lo que Él quiere de nosotros, cuál es el propósito que Dios tiene y por qué piensa y por qué actúa de esa manera. ¿Usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, lógicamente yo creo que sí, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué Dios permite la maldad? Dios no ama la maldad, en Él no habita. Pero ¿por qué Dios la ha permitido? Y ahí es donde muchos erran en sus respuestas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios ni sus propósitos. ¿Sí? Entonces, salen o se crean personas que dicen llamarse ateas. ¿Sí? Si Dios existiera, entonces no debería existir la maldad. No debería dejar que existiera la maldad en este mundo. No conocen a Dios. No conocen a Dios. Debemos tener, como seres humanos debemos entender que es imposible lograr comprender completamente a Dios y todo lo que Él es. Es imposible conocerlo todo de Él. Porque dice la Biblia que aún sus pensamientos son ¿qué? Más altos y también son insondables. ¿Qué son insondables? Nadie los puede llegar a conocer a plenitud, solo Cristo. El ser humano puede conocer algo y podemos cada día acercarnos un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero nunca podemos llegar a lograr comprender completamente a Dios en todo lo que Él es. Pero en lo que nosotros podamos llegar a entenderlo y comprenderlo, a eso nosotros debemos apuntarle. Debemos tener en mente siempre que ningún atributo de Dios anula otro. Ningún atributo de Dios anula otro. Algunas personas han anulado los atributos de Dios, algunas creencias han anulado los atributos de Dios y dicen, ¿cómo si Dios es amor puede mandar al hombre al infierno? ¿Sí? Están diciendo Dios es amor y Él no puede, un Dios de amor no puede mandar a alguien al infierno. Pero yo le digo que el amor, que es un carácter de Dios, no anula su justicia, ni viceversa. El amor de Dios no puede anular su justicia. Él es justo, como también es amor. Entonces es necesario nosotros poder también entender todas esas cosas. Sus atributos actúan en unidad, se matizan entre ellos y juntos forman lo que conocemos como el carácter de Dios. Entonces, ¿cuáles atributos vamos a estudiar? La próxima semana, si Dios permite, empezaremos con el primero, pero hoy les quiero mostrar cuáles son. El primero, santidad. El primer atributo de Dios, santidad. ¿Qué significa eso de santidad? Que Dios es santo. En Él no existe la maldad. No ha existido, ni existe, ni existirá. Y no hay nada ni nadie que pueda contaminarle con la maldad. Porque Él es la esencia pura de la santidad. ¿Sí? Y eso es algo que a mí me reconforta. Porque cuando usted mira que hay mucha maldad y hay mucha cosa tan terrible, yo hubo un tiempo que en años pasados miré como evangelistas, pastores, no eran lo que predicaban, sino que salían torcidos. Yo decía, Señor, entonces ¿dónde está tu santidad? ¿Dónde está? Pareciera que no existiera. Sí, sí existe. Es Él. Es Él. Y nunca va a dejar de existir la santidad, porque Él es la esencia de la santidad. Segunda característica, eternidad. Eternidad. Y este es uno de los temas que yo quiero que lo podamos ver también más adelante. ¿Qué es la eternidad? Él es, siempre ha sido y será.
Nosotros estudiamos en la primera serie que vimos el Yo Soy, ¿verdad? El gran Yo Soy, y vimos cómo Jesús dijo en Mateo, me parece que está en Mateo, ya no me acuerdo, 8 creo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Él trasciende la eternidad. Él es el único ser que siempre ha existido. Que siempre ha existido. Y por eso, yo soy, siempre es. Nosotros somos desde que nacimos. Pero Dios es desde siempre. Porque Él no tuvo, ni tiene principio, ni tiene fin. La eternidad es un atributo o característica de Dios. Tercera, omnipotencia. Tercer atributo, omnipotencia. Eso también lo vamos a estudiar. ¿Qué es la omnipotencia? Que Él es todopoderoso, que Él todo lo puede. Él todo lo puede. Y me gusta el texto que dice que para el que cree, todo es posible. Dios, el Dios todopoderoso, Él es omnipotente. Cuarto, omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Él todo lo conoce y todo lo sabe. Él sabe todo lo que pasó, todo lo presente y todo lo que vendrá. Él ya lo sabe. ¿Sí? Él ya lo sabe. Nada se oculta de su conocimiento, nada. Ni lo bueno ni lo malo. Absolutamente nada se oculta porque Él todo lo sabe. Omnisciencia. Quinto atributo, amor. Amor. Juan dice, las cartas de Juan, Dios es amor. Primera de Juan, Dios es amor. Como les he dicho, me interesa eso, o sea, me gusta como dice la palabra, porque no dice Dios tiene amor, sino que Él es amor. La persona que tiene amor, hubo un momento en el cual que no lo tuvo. Pero cuando la Biblia dice que una persona es amor, es que desde su esencia siempre es amor. Él es amor. Dios es amor. Y como siempre ha sido, el amor siempre ha existido. Él es la esencia del amor. Bonito. Yo tuve un profesor de la universidad cuando estaba estudiando el introductorio en ingeniería que decía que el amor es una ilusión de la mente y que el amor en sí no existe. Decía un ingeniero, profesor ingeniero. Él nos decía en la universidad, era todo chiflado, un hombre como de 60 años. Todo loco y extrovertido, y nos decía, el amor no existe. El amor es una imaginación, una invención de la mente humana. Y yo lo miraba, y yo cuando eso ya tenía esos principios básicos de la palabra, yo decía, está equivocado. Y yo sé que Dios es amor. Y el amor es Dios. Y si Dios es amor, el amor sí existe, siempre ha existido, siempre existirá. Es más, dice el apóstol Pablo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es ¿qué? Porque cuando todo este plan haya culminado, se acabará la fe y terminará la esperanza. Y lo único que permanecerá es el amor. Es eterno. ¿El amor no existe? El amor sí existe y es Dios. Sexto, inmutabilidad. Dios es inmutable. ¿Ustedes alguna vez vieron la película de los X-Men? Los mutantes. ¿Por qué se le dicen mutantes? Porque eran cambiantes. Cambiaban. Pues Dios es inmutable. Que Él nunca cambia. Su esencia de amor, su esencia de justicia, su esencia de poder, toda su esencia, todo lo que Él es, nunca cambia. Nunca cambia. Lo que Él promete, lo cumple. Porque Él sí sabe lo que promete. No es como el ser humano que promete, o como nosotros, como los seres humanos, que hemos prometido y ¿qué? Y muchas veces no hemos cumplido. ¿Sí?
pero Él sí se conoce a la perfección y Él es inmutable, Él nunca cambia. Omnipresencia, séptima, omnipresencia. ¿Qué es omnipresencia? Está presente en todo lugar al mismo tiempo. Increíble, ¿verdad? Él está aquí, está allá y está en todos lados del universo y aún fuera del universo, y todo lo cubre. Hay un salmo que lo escribe David, creo que es, ¿sí? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Cierto? Sí. Salmo 139. Si fuera a las profundidades del mar, ahí estás tú. Si fuera a tal parte, allá también estás tú. Aún si la persona busca el escondite más escondido del universo, allá está Él. Allá está Él. Porque Dios es omnipresente. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Así que no se pierda esta serie, pues vamos a conocer muchos aspectos interesantes en estos atributos de Dios. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y bendecimos tu presencia. Gracias por tu amor, tu fidelidad, por tu presencia. Señor, te pedimos que a través de tu palabra cada día nos des la posibilidad, el permiso, Señor, de tu presencia, de poder conocerte más. Señor, cuando conocemos más de tu presencia, no solamente vamos a quedar admirados y grandemente sorprendidos, sino que también, Señor, vamos a comprender más por qué actúas, piensas y llevas a cabo los planes como los estás llevando. Bendito Dios. Lo único que sabemos es que en tus manos siempre colocamos nuestras vidas y nuestros corazones para que tú seas guiándonos y enseñándonos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.